Tome asiento. Voy a hablar de 3 cosas. Y la primera es identidad. Digan conmigo, identidad. Ahora como que han cenado. Identidad. Bien. ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Te has mirado al espejo y te has preguntado quién soy? Cuando uno es niño normalmente casi no va al espejo, ¿verdad? Anda medio despeinado, no se lava la cara de vez en cuando, y se baña en feriados. Pero cuando uno crece y ya es adolescente, como que pasa más tiempo en el espejo, ¿verdad? Sobre todo las señoritas. Pasa más tiempo en el espejo. ¿Y alguna vez, mirándote al espejo, te has preguntado quién eres? ¿Quién eres? No hablo de los datos de tu DNI, no hablo de algún cartón, alguna diploma colgada en la pared de tu cuarto, no hablo del nombre de pila que tienes en casa. Cada uno de nosotros damos un nombre de pila. Por ejemplo, yo me llamo Percy y en mi casa me dicen Pechito. Pechito de pollo, de pavo, no sé, pero algún pechito soy. No hablo tampoco del apodo que tienes en el barrio, o en la quinta, o en la cuadra donde vives. Hablo de quién eres en verdad. Todo ser humano necesita encontrar respuesta a esta pregunta: ¿quién soy? Cuando adolescentes la sufrimos mucho en el colegio, sobre todo los que no crecimos mucho, ¿verdad? Siempre somos los primeros de la fila, ocupamos las primeras carpetas y somos el punto de los demás compañeros. Bueno, ese fue mi caso. Yo viví una adolescencia bastante complicada, porque aparte de ser bajo de estatura, pues era más llenito que ahora. No se imaginen, no les voy a presentar fotos tampoco, pero es complicado porque eres el punto de las burlas, eres el punto de las bromas pesadas, y es difícil encontrar tu verdadera identidad cuando ocurre eso en tu entorno. La psicología dice que cuando uno es niño suele tener ideas y opiniones claras acerca de todo, y esas opiniones y modo de pensar casi siempre reflejan las ideas y pensamientos de nuestros padres o de las personas que nos rodean. Hagan memoria los que tienen más de 30 aquí, los que vivimos con la idea cuando preguntábamos a papá: papi, ¿cómo vienen los niños? Hijo, la cigüeña los trae. Crecimos con esa idea, ¿verdad? Y para aquellos que nacimos más gorditos: papi, ¿cómo fue? Fueron 2 cigüeñas, hijo. Crecimos con esa idea. O sea, esos conceptos o esas supuestas verdades que los adultos nos decían, las creíamos. No teníamos más preguntas, no teníamos más dudas. Pero cuando uno es adolescente y cuando es joven, entonces comienzan los conflictos. Porque el adolescente quiere encontrar su verdadera identidad. Y en ese proceso, muchos adolescentes tropiezan, se equivocan, resbalan, toman malas decisiones y a veces traen consecuencias fatales. Todo adolescente y todo joven necesita encontrar una respuesta a la pregunta: ¿quién soy? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Alguien dijo que hay 3 maneras de verse: cómo te ves tú, cómo te ven los demás y cómo realmente eres. Cómo te ves tú es el concepto que tú tienes. No qué guapo que soy, tengo una buena figura, tengo un buen perfil. Es el concepto: soy inteligente, soy buen jugador de fútbol. Es un concepto personal que cada uno tiene. Cómo te ven los demás es el concepto que tiene la gente que te rodea, la gente que vive contigo, la gente que está a tu alrededor. Son las opiniones y los conceptos de esas personas. Pero quién eres en realidad solamente lo sabe quien te creó, y ese es Dios. Si hay aquí en esta noche alguien que se pregunta: ¿quién seré o quién soy? Vamos a ir a la Biblia para decirte quién eres en verdad. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5.
Efesios capítulo 1, versículo 5. Y vamos a encontrar una verdad poderosa. Y es la verdad que Dios tiene para ti. Dice la Biblia: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a leerlo otra vez. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El mismo versículo, en otra versión, traducción lenguaje actual, dice: decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así lo había pensado desde el principio. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Fuiste creado para ser un hijo, una hija de Dios. Esa es tu verdadera identidad. ¿Te has preguntado quién eres? ¿Te has visto al espejo y te has preguntado quién soy? La Biblia dice que has sido creado para ser adoptado como hijo, como hija de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Esa es una verdad. Esa verdad que a ti te va a cambiar la vida. Porque si tú has sido predestinado para ser un hijo, una hija de Dios, entonces no eres cualquiera. Entonces las opiniones de tus padres, como eres un burro, no sirves para nada, no son verdades absolutas para ti. La verdad absoluta se encuentra en la Biblia. Y la Biblia dice que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos e hijas de Dios. Dale un aplauso al Señor. Eres una hija, eres un hijo de Dios. Esa es tu verdadera identidad. No creas a los insultos, no creas a las opiniones falsas que los demás tienen de ti. No creas lo que dice la gente por un error que cometiste. Dios te ha predestinado para que seas su hijo, para que seas su hija. Ese es tu verdadera identidad. Esa es tu verdadera identidad. Y como hijo y como hija de Dios, Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere hablar contigo, como en el Génesis. El primer hombre, llamado Adán, vivía en comunión con su Creador. Vivía en comunión con Dios. Yo imagino a Adán maravillado, porque podía conversar con Dios. Pero aquella comunión se rompió por el pecado, por la desobediencia. Tu verdadera identidad es ser un hijo y una hija de Dios. Esa es tu identidad. No te conformes con menos que eso. No vivas con la mentira que otros dicen de ti, sino que has sido creado para ser un hijo y una hija de Dios. Y yo pregunto, ¿cómo vive un hijo? ¿Cómo vive una hija de Dios? Sino honrando a Dios. Honrando a Dios, obedeciendo su palabra. De esa manera vive un hijo, una hija de Dios. Y el libro de Génesis nos cuenta la historia de un joven llamado José. No había Biblia, pero sus padres le habían inculcado el temor a Dios. Y cuando él se enfrentó ante una tentación tan fuerte, tuvo que huir, aunque desnudo, huir de la esposa de Potifar que quería acostarse con él. A él no le importó que mañana mucha gente de la casa de Potifar le diría: José es gay, se corrió de una mujer. No le importó. Él miró primeramente qué agradaba a Dios, qué actitud agradaba a su Dios, y él decidió huir de eso. José era un hijo de Dios que vivía honrando a su padre. Esa es tu verdadera identidad. Has sido creado para ser un hijo, una hija de Dios.